Hola compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Alemania nazi, campos de exterminio y guetos. La Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer por medio de la conquista militar un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la Sociedad del Eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi se enfocó en la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder, que sería a finales de enero de 1933. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista contra la Unión Soviética. Ese mismo año, la Italia fascista y la Alemania nazi formaron una alianza del Eje. Poco después de que Italia terminara su brutal y exitosa conquista de Etiopía, Japón había iniciado su política de conquista militares, invadiendo el territorio chino de Manchuria en septiembre de 1931. 6 años más tarde, en julio de 1937, Japón invadió el territorio de China y desató la Segunda Guerra Mundial en Asia. La invasión de Polonia. En 1938 y 1939, Alemania se incorporó a Austria y los territorios checos sin tener que recurrir a la guerra por medio de un pacto de no agresión. Alemania aseguró la neutralidad de la Unión Soviética, que estaba gobernada por el dictador Joseph Stalin. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, con lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La invasión de Noruega y Dinamarca. El periodo de calma posterior a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día, pero Noruega resistió hasta principios de junio antes de que las fuerzas alemanas pudieran ocupar todo el país. La invasión de Europa Occidental. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su asalto contra Europa Occidental al invadir Francia y los Países Bajos, que lo constituye Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que eran neutrales. Para finales de mayo, los Países Bajos ya estaban bajo la ocupación alemana. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. El armisticio contemplaba la ocupación alemana de la mitad norte de Francia y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron y al final perdieron una guerra aérea sobre Inglaterra conocida como la Batalla de Gran Bretaña. La Guerra Ruso-Finlandesa. De conformidad con los acuerdos de la esfera de influencia establecidos con la Alemania nazi en 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia a finales de noviembre de 1939. Tras una amarga guerra de invierno, en marzo de 1940, los soviéticos obligaron a los finlandeses a ceder territorio a lo largo de las costas del lago de San Petersburgo
y las costas del Ártico. Anexiones soviéticas. La Unión Soviética ocupó y se anexó al este de Polonia en 1939. También ocupó los estados bálticos en junio de 1940 y se anexó en agosto de ese mismo año. Los soviéticos también le quitaron Besarabia y el norte de Bucovina a Rumania a finales de junio de 1940. Italia entra a la guerra. Italia entró a la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió el sur de Francia el 21 de junio. Insatisfecho con la parte del botín que le había tocado a Italia durante las negociaciones del armisticio, el dictador fascista Benito Mussolini atacó Grecia en octubre de 1940. Desde Albania al lances del eje. Alemania incitó a Hungría, Rumania y Eslovaquia en noviembre de 1940, así como a Bulgaria en marzo de 1941, que se unieran al eje. En abril de 1941, Alemania, con el apoyo de Italia, Hungría y Bulgaria, invadió Yugoslavia y la desmembró. Para mediados de junio, las potencias del eje ya habían subyugado a Grecia. Surgió el denominado Estado Independiente de Croacia. El nuevo Estado, que incluye a Bosnia y Herzegovina, se unió formalmente al eje el 15 de junio. Alemania ocupó el este de Eslovenia, el Batano serbio y la mayor parte de la misma Serbia. Italia tomó Istria y el oeste de Eslovenia. Unió la provincia de Kosovo, Albania y ocupó la costa croata, dálmata y Montenegro. Hungría se anexó a Vaca, situada en el noreste de Yugoslavia, y Bulgaria ocupó Macedonia y la provincia serbia de Pirot. Después de permitir que Bulgaria ocupara la Tracia griega, Alemania e Italia dividieron a Grecia en zonas de ocupación, con los italianos en el oeste y los alemanes en el este. La invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del eje invadieron a la Unión Soviética en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939. Finlandia se unió al eje y a la invasión alemana. Para finales de octubre de 1941, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética. Invadieron los estados bálticos y sitiaron a Leningrado en el norte, capturaron Smolensk y marcharon hacia Moscú en el centro. Tomaron Kiev y se acercaron a Rostov, en la desembocadura del río Don en el sur. El endurecimiento de la resistencia del Ejército Rojo impidió que los alemanes tomaran las ciudades de clave, que eran Leningrado y Moscú. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón, que continuaba librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Gran Bretaña hizo lo mismo. El 11 de diciembre, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. La Guerra del Norte de África. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas anglo-estadounidenses lograron una serie de importantes triunfos militares en el norte de África. Las Fuerzas Armadas francesas permitió que los aliados ocuparan rápidamente los territorios franceses del norte de África hasta la frontera tunecina, después de haber desembarcado en las costas de Marruecos y Argelia. Avances soviéticos. El 22 de junio de 1944, las fuerzas soviéticas destruyeron el centro del grupo de ejércitos alemanes en el este de Bielorrusia. Para el 1 de agosto de 1944 avanzaban rápidamente hacia el oeste del río Vístula frente a Varsovia.
A principios de agosto, las tropas soviéticas que ya habían iniciado la conquista de la provincia rumana de Varsavia, en el este de Rumania, aparecieron en el río Prut y se prepararon para atacar el corazón de Rumania, con lo que precipitaron la rendición de ese país el 23 de agosto de ese año. Los búlgaros se rindieron el 8 de septiembre de 1944. Alemania había ocupado Hungría el 19 de marzo de 1944 para impedir los esfuerzos del gobierno húngaro por buscar la paz por separado. Los finlandeses hicieron un llamado al armisticio el 12 de septiembre de 1944. La derrota de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. Las muertes de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcularon que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. En batalla, Estados Unidos tuvo 292.129 bajas y 139.709 desaparecidos en acción. La